estar nuevamente en Bajo la Lupa, nuestro programa que ya va cumpliendo poco a poco un año ya prácticamente. Hoy cómo avanza el tiempo, 6 meses estamos en este espacio dedicado a la conversación, a poder socializar todo lo que pasa en nuestro país, en la provincia, en la región, y por qué no, a veces también echamos un vistazo a lo que está sucediendo a nivel mundial. Todo lo que pasa, sucede afuera, a nivel internacional, repercute en Chile, claro, pues somos un país dependiente y eso tenemos que aceptarlo. Resignación, bueno, lo podemos comentar con nuestros panelistas de todos los miércoles, sábado y domingo. Bienvenido, nuestro amigo, patrón de profesión, él es del Partido Revolución Democrática, del Frente Amplio, don Luis Navarro. ¿Cómo está, don Luis? Buenas noches, Andrés, buenas noches, Pedro, a nuestro invitado que ya lo van a presentar. Buenas noches, señores televidentes, siempre dispuesto al diálogo ameno, cordial, dentro de la verdad. Qué bueno, porque en el último programa yo me asusté, vi a Pedro envenenado, como dicen así los muchachos, los chicos estaban bastante enojados y quedó picado, como dicen también, como se dice en términos bien chilenescos. Bienvenido nuestro panelista ya de largos años, Pedro Paul Vargas. ¿Cómo está? Un agrado estar acá en Primitivos Televisión para conversar, para intercambiar ideas, siempre de una perspectiva constructiva, con valores, con principios y con verdad. Qué bueno, llegó hoy día bien sereno, ¿eh? Lo anticipó usted. Vengo hoy día calmado, dijo. Relajado. Relajado. De ahí le dieron los negocios seguramente. No, el horario también. Por las 10 del día estuvo muy agradable, la tarde muy fresca. Bien. Un poco cansado, prefiero el horario de las 7 de la tarde. Contento, señor, contento. Contento, muy bien, como dijo el padre Hurtado. Rápidamente vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Teníamos una invitación pendiente desde hace harto tiempo. Y bueno, se dio esta posibilidad de conversar con un gran amigo nuestro de muchos años, con quien fundamos, junto a Pedro Paul y a nuestro amigo Carlos Mancilla, fundamos el programa Punto en la Mira, que hoy día se escucha a través de Radio Sago de Osorno, y todavía lo mantenemos ahí con nuestro amigo Pedro Paul. Así que él fue ex core o consejero regional durante varios años, ex alcalde de la comuna de Puerto Octay, con la fuerza del volcán, fue su eslogan que lo hizo ganar en 3 oportunidades, ¿no? En 3 oportunidades. Don Carlos Mancilla Solís, ¿cómo está? Bienvenido. Andrés, buenas noches y un saludo a todos los televidentes que ven este canal, que me acabo de enterar, porque es mi primera vez que estoy acá, que llega a tantos puntos de nuestra región y del norte. El canal Primitivo es un canal que llega a mucha gente, así que muy contento de estar acá y participar junto a Luis del Frente Amplio y a Pedro Paul, con independiente. Nos hemos encontrado en muchos avatares sí. del acontecer político acá. No. RN, acá firmar por RN. Pero dice que va a renunciar. ¿O no? No está, todavía no está, dice, seguro. No, yo firmé por Renovación Nacional y para mí no es un juego, es un partido político muy noble, de muchos años. Yo participé cuando Renovación Nacional era Unión Nacional, cuando en su formación, correcto, claro, cuando éramos flacos y teníamos pelo. Y ahora... y bueno, y ahora estamos tratando de ayudar a su presidente, a Caco González, sí, en su gestión. Caco Guzmán, en su gestión, y ahí estamos. ¿No está arrepentido? No ha ocurrido mayormente. Yo soy un militante más nomás. Voy a las reuniones y tengo una opinión como todos los otros y apoyamos y tratamos de construir un mejor partido y eso, por lo demás, es algo que hace falta a nivel, en general, a nivel como sociedad. La gente no participa en política porque dicen no estoy ni ahí con la política, o lo ven lejano, que la corrupción, que esto, que lo otro, y lo que pasa es que en la medida que no participe la gente en política, justamente se va dejando el espacio para el corrupto o simplemente se van dejando que las cosas pasen. Y cuando la gente buena, o la gente que puede aportar una idea, o la gente que puede hacer algo,
o el conjunto de gente se abstrae de una actividad tan noble como la política, al final el precio lo paga la sociedad y el país en su conjunto. Entonces es una cosa que hay que mirar con mucha seriedad, pese a los problemas que hayan en política, en fin, pero es una cosa que hay que mirarla con mucha seriedad, repito, porque es algo muy serio. Okay. ¿Y sabe por qué? Le voy a dar un Sí. ejemplo bien banal. Un ladrón a usted le puede robar la billetera, le puede robar el reloj, le puede robar el auto, puede entrar a robar la casa, pero un político corrupto o una mala política le va a robar la salud, la vivienda, sus sueños, sus ahorros y su previsión. Entonces es una cosa bien delicada. Ok, piensa lo mismo, a ver, nuestro Sí, panelista, en definitiva, Luis hoy, Navarro. hoy día nos encontramos con una clase política partidista que está muy desprestigiada, producto precisamente de cómo se ha manejado la política en los últimos años, no solo en nuestro país, sino que también a nivel internacional. Eso da pie para que la gran mayoría de las personas, la inmensa mayoría, se abstenga en el momento de participar activamente en partidos, movimientos o en ideas políticas, y se abstenga en el momento de las elecciones y tengamos una baja votación y finalmente se repiten los nombres y se repite la figura de aquellos que se mantienen activos en términos de política. Que después nos quejamos. Claro, y después, exactamente, como dice Pedro, después nos quejamos de que son siempre los mismos, pero cuando tú invitas a alguien o cuando suceden hechos como la crisis del agua en Osorno, por ejemplo, que se repitió mucho el tema de no queremos politizar esta crisis del agua cuando en definitiva la administración de todos los recursos es política. Política, claro. ¿Ya? Ahora, distinto es cuando le ponemos el apellido partidista, y ahí sí podemos tener O hay diferencias. aprovechamiento. O hay aprovechamiento, A ver, piensa lo mismo, pues parece que tenemos un punto en concordia, por lo menos nuestros dos panelistas. No Don creo. Carlos A Mancilla. ver, No, lo yo digo que primero un punto en que quisiera concordia. decir que yo vengo en el análisis del acontecer político un poco de vuelta. Corrupción hay en todos los lados. ¿O acaso me dicen que cuando cada chileno se demoró meses y meses en cobrar 7 luquitas Por el tema del confort. por la colusión del confort? Sí, pues. ¿Esa corrupción fue de los políticos o fue de los grandes empresarios? ¿O acaso la colusión en las farmacias o en los pollos? ¿Eso lo hicieron los políticos? No lo hicieron grandes empresarios. Con eso quiero decir de que así como hay malos políticos, también hay malos empresarios. Sin duda. Nos vamos a encontrar con todo esto. Pero eso no puede significar que tengamos una opinión. ¿O acaso vamos a decir que nuestras Fuerzas Armadas están todas corrompidas porque 2 generales del ejército Muy bien. hicieron mal uso de los fondos reservados? Buen punto. Porque Carabineros de Chile se gastaron miles y miles de millones de pesos sin que nadie descubriera ese verdadero desfalco al interior de Carabineros. Hoy día, cuando hay un gobierno dictatorial como el que tuvimos, hay una fuerza interior en la sociedad que va corroyendo los cimientos mismos de nuestra sociedad. Escuchaba, por ejemplo, de que en Chile hoy día en DICOM hay 4 millones 4 de millones. chilenos. Sí. 4 millones de chilenos. Y eso que ya en una o dos oportunidades El se ha- presidente se ha Piñera- limpiado. El presidente En Piñera su salió momento. electo con 3.800.000 votos. Es decir, hoy día hay más gente en DICOM que la que votó por el presidente Piñera. Hablemos de la base de la Bien. institucionalidad democrática Bien, en este bien. país. Entonces yo quiero decirle, evidentemente que tenemos problemas, pero la sociedad es muy inteligente, en el género mismo de la sociedad está la fuerza capaz de ir produciendo el antídoto a estos problemas. ¿Por qué? Porque en Chile debiéramos tener una ley que no permita la reelección eterna
Ah, muy bien. de quienes postulan a los cargos de elección popular. Eso, Carlos, nosotros lo hemos conversado justamente en este mismo programa y en otros, que Yo estimé- debiera legislarse no más allá de un periodo y una Yo reelección. estimé que 3 periodos, fui electo 1 y después me reelegí 2, eran más que suficientes, a pesar de aparte de mi enfermedad y otro. Estimé que era suficiente, y la verdad es que creo que es suficiente. Y es más, creo que un periodo de reelección bastaría efectivamente. Es Carlito, lo mismo que hoy día piensa mi gran amigo, el alcalde de Osorno, de excelente gestión. Un alcalde que le ha cambiado el rostro a Osorno. Pero que Jaime, cuando traté de convencerlo, me dijo: Jaime, pienso lo mismo que tú, Carlos, estoy tomando, todavía no he tomado la decisión, pero tengo casi tomada la decisión de no repostularme, me dijo, porque creo que 3 periodos son suficientes. He entregado a este cargo, y caramba que lo he hecho bien, todas mis fuerzas, y ya casi tengo tomada la decisión de no repostularme. Ese sería Lo siento un por Osorno, golpe noticioso. pero también es bueno Lo para dijimos, la renovación perdón, democrática. Carlito, Sí, muy bien. yo Pedro Paul. estando de acuerdo en tu exposición, toma más fuerza lo que yo digo con respecto a la política. Efectivamente, tú nombraste algunos casos de corrupción en el sector privado, el caso de la farmacia, el caso de los pollos, el caso, ¿qué otro más caso era? Confort. El confort. Papel tisú. Ya. Entonces, pero esas cosas ocurrieron porque efectivamente la política, que es la que raya la cancha en la cual nos vamos a mover los ciudadanos de la República, en forma democrática, ¿no es cierto?, y en el comercio en forma de competencia libre, ¿no es cierto?, y bien intencionada, falló. ¿Y falló en qué sentido? En que Estoy de acuerdo contigo. el elemento coercitivo que tenía que tener esta ley, que era el castigo, ¿no es cierto?, con cárcel por el delito de la colusión, justamente fue sacado de la ley, removido en el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar. Estoy de acuerdo contigo, pero no te olvides, porque parece que en eso tienes mala memoria, Pedro. No te olvides, Empezamos ya. no te Démosle bueno, olvides tío. de que en este país hubieron Vamos a senadores tomar designados palco que aquí. quedaron fruto de un gobierno dictatorial, de una constitución dictatorial. No te olvides tampoco que para hacer cambios habían leyes de quórum calificado, Sí. y no te olvides de que muchos militantes de tu partido votaban pero absolutamente en contra y alineados para todo lo que según ellos significaba atentar contra la libertad de los empresarios. Y producto de eso fue que jamás pudimos tener una legislación que atacara la raíz misma de esos problemas que todo el mundo sabía Pedro que Paul, podían ahí, Yo determinar. voy a contar. Es más, te voy a decir de que este tema de los malos hábitos, yo me crié en política bajo el ejemplo de Eduardo Frei Montalva, bajo el ejemplo de Ramiro Tomis, de Bernardo Leighton, de Rafael Agustín Gumucio, gente que nació, se crió, vivió siendo presidente de la misma casa, pero de una austeridad democrática, pero a toda prueba, Sí. políticos de verdad. Y bien que haya sido así. Y te voy a decir que en todas las familias admiro profundamente a don Eduardo Frei Ruistable, su hijo, a la Martita Larrechea. Pero ahí ves tú, y yo fui muy amigo de Francisco Frei. Pero ahí ves tú lo que pasa al interior de una familia. Al interior de una familia. Bueno, la familia uno no la elige. Francisco Frei le robó a su propio hermano. ¿Quién podía pensar una cuestión como esa? Esa es la sociedad en que hoy día estamos viviendo. Sí. Pedro. Mire, yo quiero Pedro contestarle, y Luis Navarro después. ya, porque veo que mi contertulio acá se da mucho a echarle la culpa a la dictadura militar. Yo le recuerdo que esto ya de la dictadura militar ya hace 30 años. Así que 40. ya no, sería bueno que cambiásemos el culpable o le echemos la culpa al empedrado. Es que hay cosas que En no el cambian. caso, perdón, en el caso específico de Ricardo Lagos, cuando él
saca, digamos, la penalidad de esta ley, digamos, de la colusión, obedece en un escenario bien particular. ¿Cuál era aquel escenario? Se descubre el gobierno de Ricardo Lagos el caso Gate, que consistía en que a los ministros, subsecretarios, y no sé si el portero de la moneda también, les llegaban unos sobrecitos con billetes en efectivo. Sobresueldos. Pero vamos a lo literal. Eran sobres con billetes que le llegaban a funcionarios públicos. Un sueldo no es Lo sobre. llamaron Sobresueldo. sobresueldos. Ya. Eso en cualquier parte del mundo es ilegal porque provenían prácticamente de coimas y sobreprecios que se le cobraban a las mismas empresas constructoras en el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, si se hubiese aplicado la ley en Chile, se iba preso desde el presidente de la República, los ministros, los subsecretarios y el portero de la moneda. En ese momento de aflictividad del gobierno del señor Ricardo Lagos, que yo creo que él no sabía esto y no tenía culpa. Yo lo defiendo a él, pero como él era el presidente de la República, él era el que en el fondo tenía que pagar el precio político de esto. Y en ese momento, desde la UDI, este caballero que conversaba con Jaime Guzmán, digamos, extrasensorialmente, don Pablo Longueira, va mandado a la moneda por los poderes fácticos, que eso te la compro, ¿ya? Y se manda a negociar la Agenda Pro Crecimiento 1 y la Agenda Pro Crecimiento 2. ¿En qué consistían esta Agenda Pro Crecimiento 1 y Agenda Pro Crecimiento 2? En el fondo era en que el presidente Lagos literalmente se bajara los pantalones para que dejara que los empresarios trabajaran y hicieran lo que pudieran en su bueno. ¿En qué termina todo esto? Para terminar de los empresarios. Claro, ¿en qué termina todo esto? Estoy haciendo clarito. ¿En qué termina todo esto? Esto termina en que el gobierno de don Ricardo Lagos, que fue un gobierno de 6 años, ¿ya?, que fue después del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que también fue un gobierno de 6 años, que terminó en un desastre económico en los últimos 3 años del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, producto de la crisis asiática y que acá no se le tomó el real peso que tenía. Y producto de eso mismo, los primeros 3 años del gobierno de Ricardo Lagos también fueron un desastre, pero no por culpa de Ricardo Lagos, sino que por lo que recibió de Frei Ruiz Tagle. Y terminan los últimos 3 años del presidente Lagos con el país creciendo bien, ¿ya? Tanto es así que cuando se va el presidente Lagos, hay empresarios de derecha en su mayoría que le declaran no un cariño, sino que un amor incondicional. Lagos se retira con cerca del 70% de la aprobación. Correcto. Pero correcto. evidente, porque Entonces, todos ahí los se convenios ve- internacionales que se firmaron en el gobierno de Frei es lo que hoy día gozamos como país, abierto a las economías internacionales, Sí. con una Y otra cosa más, una otra cosa, perdón, tremenda. para terminar, que quiero decir, nosotros en el gobierno de Lagos, eso fue el año 2005 más o menos, ¿no? O 2002. No, pero él asumió el 98, él asumió el 90, a ver, el 4 y 6, no, él asumió el 2000. Sí. Claro, el año el 2000. 2000. Y terminó su gobierno en el 2006. Bueno, en el gobierno de Ricardo Lagos, además, en este país, y esto lo digo en defensa, mira, lo digo en defensa de él y yo no soy socialista, teníamos una regla de oro como gobierno que se llamaba el superávit estructural, de un 1%, que significaba que el Estado nunca iba a gastar más de lo que recaudaba, sino que por el contrario iba a gastar un 1% menos que iba a quedar de ahorro, y termina ese gobierno y Chile era un país que no tenía deuda externa, ¿ya?, y éramos acreedor neto del mundo. Eso hoy día ya no es así. Por eso que es importante en política, y creo que en este programa lo demostramos. Tú, cuando comenzó el programa, bien lo decías, en el programa anterior discutimos con acá mi contertulio, con Lucho, Luis ¿ya? Navarro. Pero tenemos la capacidad de conversar, de sentarnos y conversar, porque es importante en la política eso, es conversar, escucharnos, discutir. Tú tienes razón en esto, estás equivocado en esto otro, y eso es importante, porque eso en definitiva es que a las personas en democracia y en libertad, ¿ya?, o a la sociedad o a los países, es lo que lo lleva a tomar acuerdos de unidad, del bien común, y que nos hacen crecer como país, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que nunca perder
es que nosotros tenemos que crecer como país, porque en la medida que crecemos como país, el Estado recauda más plata por los impuestos y se generan más puestos de trabajo. A ver, resumamos un poquito todo lo que conversamos. La corrupción existe en todas las esferas de la sociedad, en todas. Sin duda. ¿Ya? Es más notorio y es más penoso cuando esa corrupción está presente en aquellas esferas que son públicas, ¿ya? Y por eso hoy día, me voy a girar para allá, y por eso hoy día las instituciones que han sido afectadas, el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de los jueces de Rancagua, Carabineros, el Ejército, la PDI con el tema del arriendo de la casa del director de la institución, y todo el tema, los empresarios que, ojo que el tema de los empresarios se transita hacia la política, porque precisamente en los casos de corrupción más notorios son aquellos empresarios que financiaron a los Y políticos. se vio después justamente en el financiamiento de la política. En el financiamiento de la política. Y ahí empieza a destaparse toda esta olla que daña la imagen de aquellos que administran el país. Así ¿ya? es. Entonces, y hoy día, 20 años después del gobierno de Lago, estamos todavía pagando las culpas de estos errores, llamémoslo errores para no llamarlo de otra forma, ¿ya? Que nos tienen sin poder castigar penalmente a las personas que se coluden. No, hoy día sí, hoy día se repuso. Sí, se repuso, pero hoy día, o sea, y no bueno, pero más vale tarde que nunca. Claro, pero en definitiva, y haciendo un reconto hacia lo que habíamos iniciado el programa, la corrupción es una situación que transita por todos los sectores de la sociedad. Muy transversal. Es muy transversal, es transversal a las ideologías políticas, Sí. y desafortunadamente es lo que socava las bases que tenemos hoy día De una sociedad. de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino que también de aquellos que tratamos de impulsar un nuevo espacio en política, una nueva forma de hacer política. Claro. Porque es muy difícil tratar de convencer a las personas y decirle, mire, ¿sabe qué? Yo represento un partido político, porque hasta ahí llega la frase. Pero ahí viene lo que dice Carlos, por ejemplo, estas reelecciones eternas. Claro, porque Claro, lo conversamos, tiene mucho que ver O sea, en ¿dónde el le dejan programa espacio a un pasado. nuevo ciudadano? ¿Dónde? Y esto es transversal, ¿ah? Esto no es un tema. Cómo estas nuevas estructuras, estas nuevas ideas se hacen espacios, se hacen fuertes en el inconsciente colectivo para poder llegar a cargos de poder, en definitiva. Don Carlos Mancilla tiene algo mucho que Mancilla ver. Solís. Lo que dice nuestro amigo Pedro Paul y Luis Navarro. ¿En qué momento podemos revertir esto cuando tenemos políticos apernados todavía? Hay senadores que llevan prácticamente 30 años. O sea, del año 90. Del año 90. 90-91. del año 90. Tenemos diputados igual del año 90. Tenemos alcaldes del año 92. Alcalde del año 92. Por ejemplo, el de Calbuco. Claro. Ahí tienes un alcalde ya. Ahora, también hay cierta, no responsabilidad, pero si la gente los reelige por alguna razón, bueno, a lo mejor están haciendo la pega. Pero a lo mejor es porque no hay competencia también. Claro, y los otros, los No partidos dejan locales espacio. no dejan los espacios. Claro, Por porque eso- ellos cooptan los partidos primero. partidos, claro, porque el los partido partidos. político es el que tiene que generar los espacios para los nuevos líderes. ¿Qué le pasó? primarios. Pero yo diría que delante lo decía, el sistema y la gente misma ha ido cambiando y ha ido tomando en consideración otros elementos para tomar la decisión con su voto, con un lápiz y un papel. Tal como lo hicimos, y quiero recordar, aun cuando Pedro se enoje, que recuerdo mucho el pasado, pero el sábado se cumplieron 31 años de esa gesta heroica en donde el pueblo chileno con un lápiz y un papel en el plebiscito del no dio un ejemplo al mundo de cómo se puede recuperar la democracia después de un gobierno dictatorial sin derramar una gota de sangre, en completa normalidad. Y si yo recuerdo, Fue muy notorio justamente eso, y este sábado efectivamente se cumplieron 31 años, como dices tú, más 32, 31 años. Y si yo- Y sin embargo, fíjate Carlos, que yo noté en el ambiente, en los diarios, que pasó sin pena ni gloria. Sí, pasó Y la absolutamente otra cosa que tú tienes desapercibido. mucha razón, en esa gesta heroica de la democracia, en que efectivamente este fulano dictador, como dices tú, entregó el poder, fíjate, por las buenas y se fue con un 44% de aprobación, lo cual hay que reconocerle que tan dictador no era, porque normalmente los dictadores no sueltan el poder. que no te olvides de que los resultados se vinieron a conocer como a las 2 de la mañana, después que el Pero igual. general Matay
Después de que, claro, Se después de que mandó Matei su- asumió Pero igual, que la bueno, derrota. costó bastante Se que fue. reconociera, pero se reconoció. Sí, ahora, Pero quiero decirte, sin Pedro, embargo, disculpe que por- por qué yo he hecho alusión a esto, porque hoy día, a 31 Y un. años. años, todavía tenemos resabios de ese gobierno dictatorial. Todavía en nuestra Constitución tenemos una figura que prácticamente colegisla con senadores y diputados, con ambas cámaras que fueron electos con el voto popular de la gente. ¿Y cuál es esa institución? El Tribunal Constitucional. Constitucional. Que está de moda hoy día justamente, hoy día es tema. hoy Vamos, día es vamos tema. a hablar de ese tema. Vamos a Y hablar de ese ojalá- tema. Es que, chicos, toquémoslo al tiro, si es Toquémoslo tema. al tiro ya, ok. Tiro, si Está está hablando de El moda, de- conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, el TC. Ya. El Tribunal Constitucional, porque hay Alemania también tiene tribunal un constitucional. ¿eh? grupito de personas, pero los requisitos para llegar son muy distintos a cómo se nombran estos caballeros. Bueno, son políticamente Entonces nombrados. yo te están digo todas lo las corrientes ahí siguiente, puestas. yo te digo lo siguiente, este tribunal hay que cambiarlo, ¿Cambiarlo Porque no puede o, ser. o eliminarlo? o eliminarlo, Ya. o buscar otra fórmula más consensuada. Ahora, el Pero Tribunal no puede- Constitucional no viene del gobierno de Viene de antes, viene de antes del gobierno de viene de Salvador antes. Allende. Ahora, ¿cuál es la finalidad del Tribunal Constitucional? Que ningún decreto, ninguna ley pase por sobre la Constitución. Sí, está ¿ya? bien. El tema es que el Tribunal Constitucional asume roles que no son de él. Pero obvio, si es ¿ya? del tema, Por ejemplo, Pero que en están la- dentro de la Constitución política. Pero por ejemplo, Amparadas bajo la Constitución por política. ejemplo, en la discusión de la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, el Tribunal Constitucional modificó la ley. Entonces asumió un rol legislativo. Ahora, para que no fuera rechazado y todo este tema político, eso no pasó a mayores, pero en definitiva asume eso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los comandantes en jefe del ejército, el Tribunal Constitucional eliminó o desautorizó un fallo de la Corte Suprema, o sea, se constituyó como poder judicial, ¿ya? Entonces, hay que modificar el Tribunal Constitucional en las atribuciones que tiene, porque no puede pasar por sobre Modificarlo o eliminarlo. no puede pasar por sobre los bueno tenerlo claro, ¿de qué estamos hablando? no puede pasar por sobre los Claro. poderes del Estado, Claro. ¿ya? Porque Chile tiene 3 poderes reconocidos: legislativo, ejecutivo y judicial. Los 4 Y- poderes del y Estado, resulta falta que uno. y resulta que este Tribunal Constitucional, que son nombrados políticamente, con acuerdos del duopolio, ¿ya? Donde el presidente Pero políticamente. pero políticamente, donde el presidente del Tribunal Constitucional tiene voto cuando se produce empate, él dirime, ¿ya? Como en cualquier consejo Claro, municipal. se convierte en un poder del Estado que incluso puede ser o tener más poder que el mismo poder ejecutivo. O sea, imagínate que el presidente firma una ley, que es el rol del presidente, y el Tribunal Constitucional dice: mira, sabe que esta ley no va, así que la vamos a anular. ¿Dónde queda la representatividad? ¿Dónde queda la representatividad de la gente que votó por el presidente? Pero espéreme un segundo. de la porque- Constitución pero- política. Pero permítame. Dígalo todo. Pero ya. permítame, entonces, ¿dónde queda la representatividad de la gente que votó por ese presidente, Perdón. que votó por esos diputados, senadores, ¿ya? ¿O dónde queda la autonomía del Poder Judicial? Cuando Lucho. tenemos un ente que es político, que no es de elección popular y que asume los poderes del Estado. Pero está acoteado políticamente, o sea, es representativo de la política. Claro, Y pero eso tanto no es está así bien, po. que está acoteado. Pero eso no está- es eso no un está bien, acuerdo po. político. Ahora, a ver, primero, este organismo existe en Chile desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Creo o que sí, antes. creo que sí. Ya. Segundo, muchos países, prósperos países occidentales, robustas democracias occidentales, como Alemania, por ejemplo, tienen este tipo de institución. Claro, El Tribunal Tribunal Constitucional. Porque efectivamente Ya. tienen que velar por el Perdón, cumplimiento de la claro, Constitución. perdón. Ahora, el Tribunal Constitucional no es que esté colegislando, como dice El Carlito concepto acá, de Carlos. ya, sino que es muy simple. Ellos tienen que velar porque se cumpla la Constitución Sí, pues. del país. La Constitución es la Biblia. matriz La Biblia, que la nos Biblia. rige como nación. Pero para terminar. Entonces, ellos en esos casos, además no se manifiestan por ellos. Tiene que ir alguien a tocar la puerta, ya sea un político, ya sea
un civil, ya sea un diputado, en fin, o un ministerio, U otro poder del claro, Estado. y despedirle otro poder del Estado y pedirle que se pronuncie sobre la legalidad de esto, si es constitucional o no es constitucional. ¿Ya? Ahora, muchos políticos, y en eso lo entiendo, humanamente, quisieran que el Tribunal Constitucional no exista Les conviene. para poder pasar con las leyes como se pasó, por ejemplo, en tiempo de la Unidad Popular, que gobernaron con decretos leyes, que se atropelló el derecho de propiedad, en fin. A mi parecer, modestamente, creo yo, que es importante que respetemos la institucionalidad, indistintamente que estemos conformes o que no estemos conformes. Pero por los eso es mejores válido. constitucionalistas de este país han dicho que Perdón. el Tribunal Constitucional está colegislando con No es los así, pero poderes si me dejan terminar. electos democráticamente. Los mejores constitucionalistas. Carlito, déjame terminar y- nos lo está y- diciendo y de ahí Carlos te paso Mancilla. el micrófono. ¿Y te causa Perdón. algún rubor el hecho de que cuando el gobierno pierde algo en la Cámara de Diputados o en el Congreso, son los partidos de gobierno los que Sí, pero yo no iba a yo no iba- recurren yo al no- Tribunal yo te Constitucional? compro eso, Carlos, está bien. Es parte de la discusión democrática. Ah, he escuchado yo eso digo en una cosa Alemania, en distinta. otros No, países yo digo una donde cosa existe el distinta. Tribunal Yo para Constitucional. terminar digo una cosa distinta, Lucho. ¿Ya? Yo creo que nosotros, indistintamente de nuestras discrepancias, ¿ya? Hay cosas que tenemos que mantener, cuidar, o si las vamos a cambiar con mucho cuidado, porque perder lo que hemos avanzado, ¿ya? Y que es mucho lo que hemos avanzado como país, como sociedad, a tropezones, con tremendos dolores como fue el 73, ¿ya? Las crisis que hemos pasado, en fin, abusos que están hasta el día de hoy, porque podemos conversar más luego, caso del tema de la luz, del costo de la energía en Chile, el tema de las carreteras, las pensiones que son muy exiguas, ¿ya? Pero aún así tenemos que irnos con mucho cuidado cuando tiramos piedras a la ventana, porque nosotros justamente los que somos líderes de opinión o queremos representar políticamente a un partido o a nuestra sociedad, tenemos que ser muy responsables en las cosas que decimos, porque por sobre todas las cosas siempre tiene que primar mantener la calma en esta familia que se llama Chile, mantener el progreso del país y los pollitos lo más tranquilo posible, ¿ya? Y conversemos siempre las cosas con altura de miras. Ahora, yo soy partidario, y contestando tu pregunta, Andrés, yo soy partidario de que el Tribunal Constitucional sea modificado. Y sea modificado y que dentro de esa modificación esté la forma en la cual... Modificado dices tú, Modificado, no, eliminado. Yo he dicho ya, eliminado, no eliminado. modificado. Ya, eso Ya. es discutible. Que se modifique la forma en la cual llegan los miembros del Tribunal Constitucional a ser nombrados, ¿ya? Que se modifique y que se deje establecido que está supeditado y que no puede interferir en o no puede asumir funciones que no le son propias, como legislar o ejercer justicia, ¿ya? Pero si eso no lo asume... Pero si lo asumieron, pues. No, Lo asumieron, no. lo han asumido. No, no lo han asumido. Han, Ahí está el han cuestionamiento del modificado. Tribunal Mira, No, Pedro, han ido a tocar la puerta. Permíteme. Han modificado textos de ley. Claro. No se han pronunciado sobre lo que dice el texto, sino que han modificado textos de ley. Y al hacerlo, No han puede, sí, el Tribunal Constitucional no, Pero lo ha no- hecho. no modifica leyes. Pero lo ha hecho. Las leyes las hace el No, Parlamento. pero lo ha hecho. Cuando lo ha El hecho- Tribunal Constitucional lo único que Pero dice, Pedro, señor, Pedro, esto Pedro, es, permíteme. esto Pedro, es permíteme. inherente a la Pedro, Constitución o está en contra de la Pedro, Constitución. permíteme. El Tribunal Constitucional, por lo menos en el caso de la ley de interrupción del embarazo, modificó el texto legal. Y eso Claro, es, porque eso es porque legal. era inconstitucional, Y eso es, pues, por y eso es- eso. pero lo Porque modificó. seguramente Por es eso, inconstitucional, No, 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 porque el derecho a la vida espere, está consagrado en la no, Constitución. no, Constitución no. política, La pues. modificación estuvo en el texto que tiene que ver con la conciencia. Sí, sí. Él puso, el Tribunal Constitucional autorizó la conciencia. Objeción de conciencia. La objeción de Ya, conciencia. bueno, pero es un tema Pero que- permítame, objeción de conciencia Está hasta institucional. para servicio Si militar el, la objeción de si el conciencia. texto, no estoy discutiendo eso, si el texto no era constitucional, tenía que rechazarlo. Pero no podía modificarlo. Al modificarlo ejerce el poder, ejerce funciones de poder legislativo. Claro. Y espéreme Sí, para para terminar. terminar, ya. Y cuando modifica el, los fallos de la Corte Suprema, ejerce funciones del Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, yo siento que hay que modificarlo. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Y siento también, y me voy a colgar de este tema, de que hay que
de una vez por todas, modificar la constitución que tenemos nosotros, que es del año Pero se ha 80. sido modificada como 500 veces ya. Bueno, eliminémosla y hagamos una nueva. A ver, Pero, ¿cuál es el objeto? Que responda, que de- responda oye, a las si con reales, esta constitución no que nos ha ido tan responda mal, a las con reales esta necesidades, constitución, mira, Lucho, que responda a las reales Lucho, necesidades de hoy con día. esta constitución, que nos guste o no nos guste, La constitución y que ha sido de hoy modificada día, y que la firmó el presidente Lago, la constitución, firmó el que, presidente la constitución Lago, que tenemos hoy nos día ha ido es un bien, enclave, hemos progresado como es un país. enclave del año 80 ¿Tú crees que- del gobierno ¿Tú crees de la que porque dictadura cambiemos militar la y que tiene constitución, que tiene una serie el país va a de progresar elementos más? que no contribuyen al desarrollo del país. Ese- Por ejemplo, en la ¿Y cómo constitución, cambias la constitución? ¿Cómo lo haces? En la constitución, ¿Cómo cambia la Espera un constitución en segundo. la ¿Una práctica? asamblea constituyente? Ajá, a la venezolana. Al que grita más. en la constitución, Al que grita más, a la ver, venezolana. Por favor, es lo mismo que estás haciendo tú en este momento, el que grita más. En la constitución que tenemos nosotros no se reconoce, y esto es bueno que la gente lo sepa, que la ciudadanía lo sepa, no se reconoce el derecho a salud, por ejemplo. en la Constitución Política de Chile. El artículo 19 no reconoce el derecho a la salud, reconoce el derecho al acceso a la salud, Acceso a la salud. Bueno. pero no el derecho a la salud. Pero, ¿Ya? pero- Entonces, A ver, yo- entonces, ¿sabe qué? Pongamos en la constitución el derecho a ser ricos El todos. derecho a ser entonces, rico por todos. ejemplo, hoy día yo no puedo Y a gozar reclamar. de buena salud. Permítame, Pedro, por favor. No. Entonces, hoy día no podemos, por ejemplo, yo no puedo reclamar derecho a salud, porque no está reconocido Tú estás constitucionalmente. hablando de conceptos, de ¿Ya? palabras. Entonces, hay que específicas, modificar. pero- Vamos al Por contenido. ejemplo, hay que modificar la A ver, constitución. de Chile. perdón, con Cambiarla, respecto a lo que dice porque la que Lucho, tenemos ya no con sirve. respecto a la Sí, salud, por para darle ejemplo, pie a sí, al nuestro tiro, invitado. con lo que Sí. dice tú respecto al derecho a la salud. Yo en una constitución puedo poner el derecho a la felicidad, a la salud, a ganar plata, a ¿Y que por me qué no vaya podemos- y bien, por qué no a que podemos no me ponerlo? enferme, Hay un país a que de- tenga... Hay un país del sudeste asiático que tiene en su constitución el Claro, derecho a la felicidad. No, por eso, bueno, podemos poner... No, pero También, estoy tonteando, estoy Podemos- diciendo... pero podemos estoy tenerlo, figurado. No, es que en la constitución podemos poner de todo. Exacto. Ya, si otra cosa es que pueda hacer, ¿ya? Si seamos prácticos. Uno en la Pero vida... es que una constitución en la no es vida- práctica, porque una Pero constitución ahora, es un por favor. eje Termina ya, que es un eje que Luis, da origen a las demás A ver, leyes. dale bien a Pedro, a que ver, después tengamos- uno en la vida para que le vaya bien, ¿ya? Tiene que trabajar, ahorrar, ser constante, sacarse la cresta trabajando, para que le vaya bien. La Constitución, Más o por menos. ejemplo, no reconoce el Entonces, derecho al a agua. mí- Perdón. Al agua, no reconoce el derecho al agua potable. Déjame terminar. A mí no me vengan con que la Constitución acá o allá. Lo que pasa es que la izquierda... No, si esto no tiene que ver con izquierda y derecha, por favor. Ese discurso de toda la semana. Terminar, Luis, que termine. la izquierda justamente quiere cambiar la Constitución, no porque la Constitución sea mala. Es mala. Nos ha ido bien con esta Constitución. en ¿A todo quién caso. le ha ido bien con Ya. esto? A los todo- empresarios le ha todo ido el bien. país. ¿No? A los que se pueden A ti, coludir. tú tienes dos A los- autos, a los- una moto, a los que tienen, por ejemplo, parcela, derechos de casa. agua. ¿Te ha ido bien o A no? los que tienen derechos de ¿Te ha ido agua. bien o no? Sí. ¿Te ha ido bien o no? A los empresarios que tienen A los todo el derechos de país agua, por le ha ido ejemplo. bien, A la tenemos gente que, a los dueños un de las 8% clínicas. de pobreza ¿A quién le ha ido bien en la Constitución? y A los bajando. dueños de la AFP, a los dueños de las ISAPRE. Esas personas, esas figuras que Pero, están consignadas en la no, Constitución pues, son los que han hecho no, negocio. Ese es un cliché lo que tú estás haciendo. Y lo que tú estás haciendo de es un decir de derecha a cliché. izquierda también es un cliché. No, es un cliché. No, porque no me dejaste Sí, terminar. pues. La izquierda, ¿por qué quiere cambiar la Constitución? Dale, ¿con quién la izquierda? Porque resulta que en esa cambiada de Constitución, adivine dónde la van a hacer. ¿Cómo que le llaman ustedes? Asamblea Constituyente. Los asambleas, ya. Ya. Entonces a la asamblea van a ir, no sé, 500 fulanos, y el que grite más fuerte y el que lleve el garrote más fuerte. Ya hubo una prueba, Claro, una correcto. pre-asamblea. Ya, entonces No eso fue van a nadie. aprobar la constitución que ellos quieren y la constitución palagallá, sin ningún estudio, tal como lo están haciendo, a mi parecer, con dos ejemplos. Muy, muy patético de lo que está pasando en la política hoy día en Chile. Primero, el proyecto de las 45, 41 o 40 horas. Eso es populismo. Eso va a costar plata, va a encarecer la vida de la gente y la gente va a ganar menos. Eso es un hecho matemático, no es un invento mío. ¿Ya? Menos en un país que nuestra productividad es paupérrima. Digamos las cosas por su nombre. ¿Ya? Segundo, ahora resulta que se les ocurrió que porque a una señora le duelen los callos, porque la otra perdió la bicicleta, la otra tiene este problema, todos tenemos problemas, hay que abrir la puertecita, la llave, para poder sacar los fondos previsionales. Todos sabemos que esa es una de las partes, las vigas maestras de... Perdón, déjame pero terminar. ese discurso déjame peyorativo, terminar, ese de la discurso economía peyorativo de que le nuestro duelen país. los callos. Pero déjame La terminar, persona de por favor. Antofagasta está a punto de perder su Pero déjame departamento, son muy terminar, distintos de que le pero duelen eso los no es callos, por culpa- Pedro. Pero eso no es culpa... Pero no le bajemos el perfil al Pero, tema. no, pero déjame terminar. Lo que por pasa es favor. que Pedro Porno quiere que le quite la viga maestra por las cuales las grandes empresas tienen Claro, ese créditos es el tema. baratos Ese es el a tema. costa de las pensiones de todos los chilenos. Ese es el tema. Bueno, justamente es como dices tú, pero lamentablemente, ya, como dice don Carlos, y yo estoy de acuerdo con eso, es así.
Pero eso es lo que permite que nuestro país funcione, nos guste o no nos guste. Lo demás es demagogia. Porque yo les pongo un ejemplo. Mañana, perdón, para terminar, y con esto termino. Mañana dicen, ¿sabe qué, señores? Los chilenos pueden retirar sus fondos de pensiones. ¿Qué va a pasar? Que efectivamente los chilenos van a retirar sus fondos de pensiones. Porque uno quiere comprarse auto, porque el otro debe, porque el otro está enfermo, porque el otro quiere agrandar la casa, porque el otro quiere tener una querida, o porque lo quiere gastarse. Listo. Entonces, para terminar, por favor, ¿qué va a pasar con eso? Que, primero, en esos fondos está la mitad del ahorro de Chile. Ahorro que se financia el crecimiento del país y por ende la mayor recaudación fiscal y por ende el trabajo. Y es más, si sacan sus fondos, puede haber una corrida bancaria. ¿Por qué? Porque esos fondos los bancos los tienen invertidos en el largo plazo. Si usted mañana va a un banco y le dice, ¿sabe qué? Devuélvame mi plata. Todos vamos a cualquier banco a pedirle que nos devuelva la plata en el acto, ese banco quiebra. Lo mismo pasaría con nuestra economía. Entonces, yo lo único que digo, yo no estoy defendiendo las AFP, ni digo que el sistema sea justo perfecto, y sea la octava ley del mundo. Pero el tema de la AFP, y seamos honestos, se soluciona mejorando la rentabilidad. Y para mejorar la rentabilidad hay opciones. Codelco, sacarla del Estado y que los fondos vayan para los jubilados. El negocito de las carreteras donde el Estado nuevamente nos quiere estafar y reconcesionársela a sus mismos amigotes, ¿ya? Los políticos, ¿ya? Y el otro, que ellos salgan al mercado financiero directo y que las utilidades de esa banca, de los préstamos, vayan para los jubilados. Por lo menos exploremos eso. Pero ¿por qué la izquierda... ¿Y si le bajamos la rentabilidad a la AFP? También, las ganancias obscenas. Bajémosela a un 10. También, ahí tiene otra idea, cuatro ideas. Pero ¿por qué la izquierda no hace lo que Pedro Paul está diciendo? Y nada, ¿por qué? Por una cuestión muy simple. Porque ellos no quieren terminar el problema. Ellos quieren que el problema exista. ¿Para qué? Para llevar agüita a su molino. Y además, lo más triste de todo esto, y con esto termino, por favor, lo más triste de todo esto es que los políticos que saben todo esto, ¿ya? Simplemente no les importa el futuro del país. Ellos con tal de gobernar para sacar los votos y para la galería y reelegirse eternamente, no les importa que el país se vaya al tacho. Y eso es lo más triste. ¿Cuál es lo dramático de toda esta situación? A ver, Carlos Mancilla. Que las AFP obtienen ganancias millonarias con los recursos de todos los chilenos que cotizan y que reciben pensiones miserables. Legislemos sobre eso. Legislemos. Pero que las AFP también se coloquen, porque el Estado por eso está colocando con 4, los empresarios también. Pongámosle un tope de rentabilidad. Porque esto, de que esta profesora que logró que una corte acogiera su petición, no es un tema menor, Pedro Paul. Si yo no digo que sea menor. Porque esta jubilada que recibe 198.000 pesos de jubilación y que está pagando un dividendo por el cual le quedan 5 años y que puede perder su propiedad de 205 millones de pesos, 205.000 pesos. En 5 años su jubilación ni siquiera le alcanza para pagar el dividendo. Por lo tanto, su jubilación es una jubilación miserable. ¿Y eso es culpa de todos nosotros? ¿Ah? ¿Eso es culpa de todos nosotros? ¿Por qué? Porque si ella mañana... Carlos, si yo te sigo y mañana te digo ya perfectamente que la señora retire sus fondos para pagar todos los fondos. Bueno, la mitad. Pero puede retirar... ¿La mitad? No, pero ella quiere todo. Los recursos... Bueno, pero que retire la mitad entonces. Puede retirar los recursos que necesita para pagar su crédito hipotecario. Por eso, bueno, yo no sé cuánto es lo que deberá esta señora. Ella quiere los 47 millones que tiene ahorrados. Si ella retira los 47 millones, en ese caso, ya para pagar... el Estado de que está le dando cuando jubile ella, no va a tener plata. Entonces, ¿qué es lo que va para jubilar? ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a decir ella, ¿sabe qué? Va a tocar la puerta del Estado, oiga, denme una pensión porque yo no tengo claro. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a tocar nuestros bolsillos de todos nosotros y nos va a sacar platita del bolsillo de todos nosotros, porque de eso vive el Estado no genera plata por sí. El Estado vive de los contribuyentes y vamos a tener que todos pagarle la cuenta de la señora. A ver, la AFP ya la hemos analizado varias veces en este programa y hemos llegado a ciertos acuerdos. ¿Ya? Varios acuerdos. Ahora estamos llegando a otro más. Sí, hemos dicho que da don Carlos más. Que lo que dice Carlos, que bajemos la rentabilidad. Hemos llegado al acuerdo de bajar la rentabilidad, por ejemplo. Hemos llegado al acuerdo de que se reparta de manera solidaria. Estamos de acuerdo.
Pero, o mira, pero no hemos llegado, que Pedro, mantengan su 25% de rentabilidad, hemos llegado al pero acuerdo. que tengan un tope de un 10%, y ese 15% Se que tienen reparta. se reparta para los reparta, jubilados, sí. estoy de acuerdo. Se Oye, reparta. mira, y lo otro es que hay que producir un impacto en las pensiones de la gente ahora. ese es el tema. Con un Necesitamos punto, hoy día. con un punto que suba, en vez del 4 que suba un 5%, está calculado que las pensiones, incluso la gente de clase 600.000. media, podrían subir un 20% A 600.000 ahora. Sí, Y no en ese es el 40 tema. años, Sí, Hoy como día ese- necesitamos, ese proyecto necesitamos de respeto Es más, para yo la soy persona. partidario, ¿sabe de qué, Carlito? Mira lo que te voy a decir, y lo voy a sorprender. Yo soy partidario que ese 4% no sea un 4%, sea un 10% más. ¿Y quién lo paga? Cosa que sea un 20%. ¿Pero quién lo paga? Lo conversaremos, los empresarios tenemos que ponernos, el trabajador se pondrá con Otra otro vez- poco, otra el vez- Estado pondrá otra otro vez poco. el- Bueno, pero hay que la hacerlo. mano al bolsillo Ya, pero aún así, del PIB. no, pero- el 85% de la mano ahora en Chile Sí, pero la tam- entregan los pequeños pero empresarios también tú generas- endeudados en este país. pero Pedro tú Pablo. también generas una Por Dios, tremenda, y le quiere meter la mano tú otra vez. generas una tremenda capacidad. cuándo, señor? No, es que hay una cosa que no se ha dicho. Me No, voy no, de este programa. mire, usted, si Tengo no nosotros tengo. llegamos a Ajá. tener, Carlos, en vez de un 10% en cotizaciones, un 20%, vamos a tener una tremenda capacidad de ahorro como país. Sí. ¿Ya? Y eso va a tener El un tema- efecto el tema es cómo multiplicador en la financiamos economía. ¿Cómo lo En la El tema es cómo economía. financiamos eso. ¿Cómo A lo ver, financiamos? Claro, el tema es cómo lo financiamos. Porque es Eh, ahorro, no es gasto. Sí. El tema es cómo lo financiamos y qué hacemos con eso mientras tanto. Lo que nosotros necesitamos son soluciones ahora, para las personas que están jubilando ahora, que jubilaron hace poco. Porque hoy día, hoy por hoy... Bueno, el- ampliemos el pilar por solidario. favor, permítame. Porque, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la profesora de Antofagasta, esta profesora tenía un sueldo cercano al 1.200.000. 1.200.000. ¿Ya? Y de un mes para otro su sueldo cayó a lo que es la pensión, o sea, menos de 200.000. Entonces, las AFP hoy día no cumplen su rol de protección social y son más bien, entre comillas, una fábrica de pobres. ¿Ya? Porque en definitiva nosotros no tenemos como chilenos capacidad de ahorro, por lo tanto no vamos a llegar a los 60, las mujeres a los 65, los hombres con una capacidad de ahorro o con ahorro en nuestra vida laboral, y por lo tanto vamos a depender de nuestra AFP. Y nuestra AFP al A día ver, siguiente nos quiero va a hacer bajar el una sueldo al consulta- 20%. Una ¿Ya? consulta a los tres. A ver, claro, se dice, como ejemplo se da la profesora Antofagasta, pero la verdad es que es como descubrir el hilo negro, porque esto no es nuevo lo que le está pasando a la profesora Antofagasta. Se pueden haber no miles es- de profesores Antofagasta Claro, y otros llegar- casos, llegar a gente una que tiene etapa- cáncer, en fin. Permítame, Pedro, llegar a una etapa de jubilación sin tener tu casa propia es triste, es Sí. triste. Ya, partamos, pero en justicia, de acuerdo al sistema, la profesora está recibiendo hoy día lo que ahorró. Sí. Ahora, ¿dónde está el problema? Y ahí es cuando todos ustedes coinciden, y yo también me sumo, es que es cómo las AFP a usted le promedian los años que supuestamente usted va a vivir. Y ahí hay un problema grave. Eso es Cómo discutible. ellos Es discutible. esas son las cosas. La Pero rentabilidad resulta es que, un tema. por Porque si ejemplo, esta gente resulta no que se hubiera ¿cómo le cambiado a la calcula? AFP y siguieran en su institución previsional antigua, hoy día estaría recibiendo a lo menos 500 Claro, mil se ha pesos. cerrado toda la plata así, ¿no? Tope el 60%, del Tema- 60 no. OF. No fue, perdón, por ejemplo, lo el sistema de- que decía Lucho con el caso de la profesora, vámonos a lo real y a las matemáticas, ¿ya? Y porque una de las cosas que se critica es que José Piñera dijo que el 2020. 20 la gente se iba a pensionar con el 100% de su sueldo. Mentira. Ya. Eso no, en su momento tenía un asidero porque las rentabilidades eran de un 18%. ¿Ya? Y si tú sacas la cuenta, sí daban los números. Pero hoy día las rentabilidades han bajado y van a seguir bajando. Porque cada vez los experts financieros son más chicos, los negocios están más ajustados, son más difíciles, hay más competencia. ¿Ya? Pero tú con un 10% de tu sueldo, que impones un 10%, no puedes pensar que cuando te jubiles vas a tener el 100% de tu sueldo, porque las matemáticas no dan. El ahorro, ¿no? Aún Es así, lo que ahorraste. aún así hay que tener en cuenta que de cada peso que puso un chileno, hoy día tiene 4 pesos. O sea, hay 3 pesos que hay que sumarle producto de la alta rentabilidad que han tenido estos fondos, que es de un 8% anual más o menos. O sea que cada 10 años se duplica. O sea que ¿ya? esta profesora que tiene 47 millones en su cuenta, ella puso, sacamos la cuenta rápida, 10 millones durante todos Es los que años que depende cotizó. cuántos años cotizó. Pues, hay que ver. Puso 10 millones y los otros 30 millones, infracción, se los puso la AFP.
Sí, pues en el plazo, es cuestión de matemática. O sea que cotizó un año. No, a ver. 10 años, trabajó 10 años. Ya, Cotizando, supongamos, ya. puso 100 lucas durante Supongamos 10 usted años. coloca Ahí están los 10 millones. hagámoslo con 1 millón de pesos. Usted colocó 1 millón de pesos el año 1. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Usted, si tiene una rentabilidad de un 8% real, UF más 8%, usted en 10 años, ese millón de pesos, digamos, por ejemplo, se convierte en otro millón de pesos aparte, en el doble, en 2 millones reales. ¿Ya? Y a los 20 años se vuelve a duplicar y a los 30 años. Tanto es así que un punto de rentabilidad, Lucho, y esto lo escuché de economistas de renombre, pueden aumentarte en un 50% en el plazo completo en la jubilación. Por eso es que es re importante el tema de la rentabilidad. ¿Ya? Si nosotros, eso es lo que tenemos que atacar, es cómo mejoramos la rentabilidad. O sea, a la FP hay que atacarle dos cosas. Uno es cómo mejoramos la rentabilidad de los asociados, de los cotizantes, y cómo, y voy a ser súper claro, cómo le sacamos una tajada a la rentabilidad que tienen ellos como empresa. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Porque las rentabilidades de la empresa Estoy de FP son acuerdo contigo. altísimas. Oye, Y estoy de acuerdo contigo, Lucho, yo soy un momio. Estoy de acuerdo contigo. Ok, finalmente, don Carlos, pasó yo al estoy tema. a la espera Sí. de qué va a resolver, a pesar de que hemos El criticado Tribunal harto Constitucional. al Tribunal Constitucional. Estoy a la espera de qué va a resolver sobre este tema el Tribunal. ¿Y cuál va a ser el acuerdo que se va a lograr a propósito de la reforma previsional en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado? Estoy a la espera de esto. Pero quiero aterrizar, ya estamos a un año de las próximas elecciones municipales. Sé que este canal llega a Puerto Montt. Quiero enviar Canal 5. un fraternal saludo al alcalde de Puerto Montt, A Gerboy. que a propósito de la Paredes. crisis del agua que sufrimos en Puerto Octay, la comuna de la cual soy concejal, fue uno de los alcaldes, junto con el de Osorno, el de Purranque, de Río San Juan de la Negro, Costa. el de San Pablo, que se pusieron con agua para mi comuna. Quiero agradecerle a Gerboy, un gran alcalde, espero que le vaya muy bien el próximo año. Y quiero decir de que acá no son... Se manejó bien la crisis del agua en Puerto Octay, a la luz de para la hacer experiencia que teníamos para acá. hacer un tema municipal, yo diría que con la ayuda solidaria de todos estos municipios se manejó bien. Quien creo no se manejó muy mal fue el servicio de salud, porque de la noche a la mañana la autoridad sanitaria descubrieron que Puerto Octay estaba bebiendo un agua que prácticamente era Imbebible. imbebible. Eso es para variar, ¿eh? Porque Y acá yo me nosotros fue lo pregunto- mismo. Yo me pregunto, allá el agua potable que es municipal, porque acá cuando el SAR cayó en crisis, correspondía a la superintendencia que velara por la calidad, era la autoridad fiscalizadora. En el caso de Puerto Octay, la autoridad fiscalizadora La es autoridad la sanitaria. autoridad sanitaria. 70 años que en Puerto Octay se entregaba agua y no había resolución sanitaria. Por lo tanto, ¿dónde estaba la autoridad sanitaria? ¿Cómo? La, O sea, no autoridad, estaba, no la estaba. autoridad sanitaria entregaba autorizaciones. Tú que eres comerciante sabes que para abrir un negocio de venta de comestibles hay que sacar una resolución sanitaria, te piden todos los requisitos para poder habido abrir y análisis darte de la agua, por haber. patente, y darte la patente, y sin embargo la autoridad sanitaria otorgaba la resolución sanitaria. ¿Bajo qué criterios técnicos entregaba la autoridad sanitaria esos permisos? ¿Cómo le entregaba autorizaciones para la manipulación y la preparación de los alimentos ¿Las escuelas? de las escuelas? De la escuela Alberto Hurtado, de la escuela San Vicente de Paul, del liceo Benjamín Muñoz Gamero, todos quienes manipulaban alimentos y preparaban los alimentos, todos con resolución sanitaria. ¿Dónde estaba la autoridad sanitaria que de la noche a la mañana apareció allá en Puerto Octay diciendo que el agua prácticamente no estaba apta para el consumo humano? Y todo este tema detectado a raíz de una cosa en la que yo sí que creo que el municipio ha fallado, que todavía no sabemos Carlos, y acá en cuál fue la Osorno, fuente de contaminación. Carlos, acá en Osorno cuando tuvimos el problema del agua, el ministerio, el Servicio de Salud tuvo la misma La parada. autoridad sanitaria. La misma parada. La Serena. Se cerraron comercios,
negocios, todo el asunto. Tanto es así que la verdadera patada económica a Osorno le vino, esto fue en agosto, en julio. 11 días, en agosto. En agosto, claro, 11 días. la patada económica vino después, porque la gente que no trabajó igual tenía compromiso, o sea, igual tengo que pagar Pero arriendo. Entonces, mi aquí criterio yo quiero cero. retrotraerme a otra cosa que en delante analizamos. Respecto a las privatizaciones. A mí el presidente Frey era consejero regional, el presidente Frey asumió el gobierno y me nombró director de la empresa sanitaria, que en este caso era EXAL, en la 10ª región, 42 comunas, Sí, pues era del era Estado. toda estatal. Sí. Él la privatizó. Yo era miembro del directorio y en el directorio hice ver, junto con Luis Hernández del Canto, que había sido el ministro más joven que había tenido el presidente Allende, había sido su ministro del Interior, que también era director de la sanitaria, hicimos ver que éramos no partidarios de la privatización de la sanitaria. Y dábamos argumentos. Porque el gran argumento para privatizar la sanitaria era el tratamiento de las aguas servidas. Otro Cosa que dio punto, efecto en nosotros. ese otro punto oscuro que ya no El sabemos qué tratamiento de tratamiento las le dan. aguas servidas. Entonces nuestro planteamiento con Hernández del Canto era que en el Congreso se elaborara una ley que permitiera que las empresas estatales, tan vapuleadas en el gobierno militar y que fueron prácticamente la mayoría privatizadas, se le permitiera a las empresas estatales una capacidad de endeudamiento de a lo menos un 30% respecto a su patrimonio. Cuestión que tú sabes, Pedro, en las empresas privadas, ¿cuánto es la capacidad de endeudamiento respecto a su patrimonio? Bueno, respecto al patrimonio, respecto a las utilidades también. Por eso, prácticamente de todo. Es más, Y a las empresas estatales no se les permitía una capacidad de endeudamiento. Entonces nosotros decíamos, si a las empresas estatales se nos permitiera endeudarnos, porque el tema es rentable, decíamos nosotros, y pudiésemos asociarnos, manteniendo el 51% de las acciones en poder del Estado, asociarnos con capitales privados, el Estado está en condiciones de atraer los capitales necesarios para el tema de la saneamiento de las aguas servidas. ¿Quién fue el campeón por privatizar las sanitarias? Por el tema del tratamiento de las aguas servidas, fue el ex senador de esta zona, Gabriel Valdés Soberca. Don Gabriel nunca fui santo de sus devociones, y recuerdo una reunión en una asamblea del partido, llena la asamblea, y yo defendía el que no se privatizara la sanitaria, y don Gabriel me dijo, mire usted, señor, me dijo, usted es partidario, tiene esa posición porque usted está defendiendo su dieta como director de SAL. claro, eras incumbente, tú cobrabas un sueldo ahí en el Claro, SAL. por eso usted está defendiendo esa posición. Yo le dije a don Gabriel, esto es por una convicción de que las empresas sanitarias se pueden acometer estos servicios, y si no, las tarifas van a subir enormemente. Va en beneficio a la gente. Y yo lo estoy defendiendo. Yo soy capaz de renunciar mañana mismo al directorio de SAL. Cuando le hice llegar mi renuncia al presidente Frey, que sabía de esta discordancia que habíamos tenido con don Gabriel, el presidente Frey dijo no podía esperar otra cosa de Carlos Mancilla. ¿Usted renunció? Yo renuncié. Pero cuando le dije a don Gabriel en esa misma asamblea con Adolfo Saldía, presidente en ese entonces de la democracia cristiana, que estaba presente en la reunión, usted, senador, que es partidario de privatizarlo todo. Sí, me dijo, soy partidario de privatizarlo todo. Entonces, senador, privaticemos también Codelco. Echa para atrás. Y lo vi volando abajo. Un aplauso. Pero te puedo contestar yo, Carlito, ¿sabes por qué privatizaron el agua? ¿Ya? Por una razón muy simple. ¿Ya? Primero, es un negocio clarito y monopólico, Pero por donde supuesto. tú tienes garantizado
por ley Claro. tu rentabilidad. Rentabilidad. O sea, Pero absolutamente. todos quisiéramos negocios de ese tipo. Pero ¿ya? quieres que te diga una cosa, Entonces- peor todavía, acá en la región, en la 10ª región en ese tiempo, lo primero que se privatizó en ESAL fue Valdivia. ¿Y sabes tú cuál era el negocio más rentable que tenía ESAL en la 10ª región? Valdivia. Valdivia, Claro. porque las fuentes de generación de agua están a la entrada de Valdivia, se producen en un bosque valdiviano en la altura y gravitacionalmente sin gastar Ni uno. ni un Bueno, acá mega. no es muy distinto, acá la sacan O sea, del río Río Garra. Garra. Sí, pero gastan en el O sea, pica- pero volvemos a lo que estábamos conversando en un comienzo, la calidad de la política. Porque ahí nosotros teníamos que haber pensado, no, a ver, este es un bien público que tenemos, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es nuestro problema? No, es limpiar las aguas usadas, las aguas servidas. Bueno, hagámoslo, acometamos la empresa. No se hizo. ¿Por qué? Porque justamente le íbamos, perdón, y te voy a dar otra primicia, le íbamos a entregar este negocito a nuestros amigos españoles, en Claro. fin, ya, de hecho, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué es lo que hizo el primer día de gobierno de Sebastián Piñera? Vendió en 500 millones de dólares a la familia Falabella las acciones que quedaban de Aguas Andinas. El primer día. Exactamente. ¿Ya? Mire qué curioso. Oye, Mire qué curioso. yo quiero- Entonces, en esto, transversalmente, cuando entra la platita, como dicen, don dinero, poderoso caballero. ¿Ya? Entonces, viene lo que conversábamos también, el tema de la corrupción. Por eso que es importante que la política sea transparente, que a la política llegue gente nueva y que la política tenga una Gente mirada con siempre capacidad de gestión. bien Yo común. quiero hacer notar algo Pues, que, sin duda, está- la que gestión salió, importante. que no va a salir, que probablemente no va a salir en las noticias el día 15 de julio. Nosotros como Revolución Democrática presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia junto con un par de medidas más en la medio ambiente en Puerto Montt. Y el día 17 de septiembre la Corte de Apelaciones se pronunció a favor nuestro y mandata a ESAL a asegurar el suministro de agua en calidad y en cantidad, sometiéndose a las supervisiones y obliga a la empresa sanitaria a invertir en la modernización de su planta. Ese fue el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia en un recurso que colocamos nosotros y que Eso se respecto a Osorno. respecto de Osorno y que Ya. se sumó a un recurso que puso el diputado Hernández Y ese recurso fue y acogido. la Cámara de Pero Comercio. fue acogido, Y la pero Cámara al de mismo Comercio. tiempo, por amor a la verdad, la empresa no va a presentar ningún requerimiento Déjeme terminar. y va a asumir todo lo que se le está pidiendo. Déjeme Lo dijo terminar. la empresa, Dice, el gerente dice, general. Ah, en bien. principio SAL presentó un recurso de apelación, pero después se Sí, desistió porque con eso salva de la... Claro, porque sabe que si va a la Suprema pierde. Claro. Y le hago una consulta a ustedes antes de irnos, porque parece que tenemos Ya. que irnos ya. Si no se hubiera privatizado el agua, la caca, perdóname el término, yo creo que nuestros ríos estarían llenos de caca, porque finalmente las administraciones estatales han sido pésimas en todas las empresas. Y vemos que las grandes empresas estatales se han robado toda la plata, han sido empresas quebradas, algunos nombres. ¿Cuál, por Tren ejemplo? al Sur, Coberco Chile, Televisión Nacional de Chile, Perdón, yo en y eso- podría dar una Perdón, larga discrepo lista de contigo. yo en eso, empresas mira, voy a defender, estatales. voy a El defender, Estado es un pésimo Discrepo empleador contigo. y un pero pésimo... yo voy a defender, Discrepo Lucho, contigo. en ese aspecto voy a defender al Estado, en este caso, y yo que soy anti-Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Mire, cuando salud, Carlos educación. Mancilla era director de ESAL en Osorno, a ti te cobraban Qué vergüenza. el agua. Hoy día te cobran el agua, te cobran aparte el alcantarillado, Obvio, pues si y están te tratando- cobran están aparte el tratando- tratamiento. Están tratando el agua servida. pues, si esa gestión estatal hubiese tenido esas tres consideraciones, yo creo que lo habría logrado perfectamente. El Estado chileno. Sí, Sí, po. Sí, pues. Pedro, Sí, la sí, verdad sí. es que, usted confunde, porque hace algunos días atrás usted dijo de que A ver, usted Andrés, decía que Andrés. las empresas, el Estado era un pésimo administrador. Andrés, es que perdón, Pero yo, yo a ver, quiero- perdón, no. Andrés. Yo quiero llevarle, Perdón, a ver, yo no yo soy quiero dogmático, llevarle la señores, capacidad de gestión. Perdón, yo no soy dogmático, primero que nada, no soy dogmático. Se arrepintió, Y te- entonces. no soy dogmático y tengo que ser Eso dicho. justo, Ya. tengo que ser justo, porque cuando este caballero era director en ESAL, te cobraban el agua,
Ahora te cobran el agua, el alcantarillado aparte. Porque la caca, ¿dónde iba a parar? Exactamente. Si el agua no estaban tratando. Entonces no es la misma cancha. Nuestro río lleno de miel. Pero no se Por eso cobraba, discutimos hombre. eso. No teníamos tratamiento. No teníamos Por tratamiento. eso, po. Y la privatización, ¿qué es lo que hizo Pero la si se- privatización? pero si ¿Sabe subiera- Cobrar usted- por todo eso. Andrés, ¿Sabe usted? Escuchó un Justamente, discurso, eso cambió Andrés, escuché un discurso para terminar de Eduardo Frei Ruiz Tagle cuando fue a Purranque a darnos la buena nueva del alcantarillado. Purranque no tenía alcantarillado. Se hizo en el tiempo de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Purranque no y por lo tanto, como no había alcantarillado, no se podían pavimentar las calles. Teníamos una ciudad oscura, una ciudad fea, que mientras otras avanzaban en su modernidad, Purranque se quedaba. Gracias a ese alcantarillado, gracias a que se privatizó, digamos, el agua, Purranque tiene agua de calidad, tiene calles pavimentadas y una ciudad próspera. O sea, si empiezas a pensar tú que si hubiéramos seguido con ese mismo sistema, Pero se pagó un costo hay aparte. se pagó un costo, obviamente. O sea, era una cancha distinta. Eso Nosotros es lo que yo quiero pagamos un decir. agua tratada. Claro, por eso. Pero Pero si, mira. si en esa gestión del Estado hubiese existido esa misma posibilidad de cobrar esos costos Era aparte, diferente. a lo mejor hubiera sido distinto. Era diferente. Ahora, si tú me permites, Andrés, en otros países Yo el no agua es quiero administrada dejar pasar estatalmente. la ¿Por qué no oportunidad se puede porque administrar de la hablé misma de forma que acá? voy Paredes, alcalde de Puerto Montt, de no agradecer a mi amigo el alcalde Osorno Jaime, de una gestión extraordinaria que le ha cambiado el rostro a Osorno. Y cuando hablamos de que hay empresas que no tienen capacidad de gestión, en esta empresa social que es el municipio de Osorno, ahí tenemos un gerente Oye, ya no- social nos pasó. que le ha dado una característica de una capacidad de inversión con recursos propios al municipio de Osorno. Cuando yo veo la avenida Manuel Rodríguez, la avenida Maquena, cuando veo lo que se ha hecho en República, cuando veo el Parque Chuyaca, cuando veo Cuarto Centenario, cuando veo toda la red de infraestructura de Pero los Carlito, CEPAL. eso es gestión del alcalde más Obvio, con su equipo de trabajadores. Correcto, y nadie lo desconoce, y nosotros lo hemos dicho aquí Y qué bueno públicamente. que así sea. Claro, pero a eso hay que sumarle también que Osorno es una municipalidad de las ricas del país que mueve 85.000 millones de pesos al Bueno, año. por eso, ¿ya? pero para Más la eso hay que gestión, saber y gestionar. eso ha sido, por eso que es importante, a lo que volvíamos a un comienzo, a que las cosas se hagan con calma, que se mantengan los órdenes y todo el asunto, porque así hay progreso, así ha progresado Osorno. Y con respecto a Puerto Montt, yo a Gerboy lo estimo bastante, una persona que empezó desde abajo, muy sencillo, pero Puerto Montt tiene unos cuellos de botella hoy día en calles que le falta infraestructura claramente para lo que es Puerto Montt hoy día. Hay cada taco. Ok, don Carlos Mancilla, lo vamos a volver a invitar porque la verdad es que se nos hizo corto el tiempo, teníamos otros temas de qué hablar. Lo importante es su último mensaje. Que Yo bueno quiero ver, despedirme, quiero sí. saludar, estoy igual que los futbolistas que dicen voy a saludar, quiero saludar a Gladys que está en mi casa viendo el programa, a mi hijo Nicolás, saludar a mi hija que seguramente me está viendo en Puerto Montt, y saludar a todos los televidentes que han visto este programa. Sí, hemos estado un poco acalorados y un poco entusiasmados. Les Estuvo pido vacío que el programa hoy día, nos hermano. perdonen, Estuvo tranquilo. pero Estuvo tranquilo, don Carlos. espero que haya sido de su agrado y ha sido un gusto, Andrés, haber estado compartiendo con Luis Navarro del Frente Amplio, que espero que estemos juntos en las municipales. Esta vez. Y saludar también a Pedro Paul, que a pesar de que se acaloran los debates, siempre me gusta estar en los foros con Pedro Paul. Lo vamos a volver a invitar, Carlito Mancilla, gran ex consejero regional, ex alcalde también por 3 periodos consecutivos con la Fuerza del Volcán en la comuna de Puerto Octay. Y su gente. Y su gente. Y bienvenido siempre pues, a nuestro programa. Vamos a ver a hacer otra cita para hablar de otros temas. También nos quedan un montón de temas, pero parece que era interesante el primer tema que abordamos. Y De la quiero corrupción. saludar a mi secretario Juan, que me anda acompañando. Sí, hoy. también. saludos. Quedó claro, Andrés, que una hora es poco. No, si nos fuimos con la hora y media, ¿o no? 23:20 son. Hora 20. Ya. Estamos en vivo, señores televidentes, Estamos son las en vivo. 23:20. Ya, despídase rápidamente Sí. con su libro ahí. Hoy día quiero dejarles dos libros que estamos. Aquí tengo a Enrique La Forcada acá. Estamos esta semana en la Feria del paz Libro, descanse. acá en el Centro Cultural de Osorno, y quiero La poetisa. dejarles hoy recomendarles el libro Rastrojos de Marta Catalán Osorio, que es una
gran poetisa osornina que lidera el espacio literario acá en Osorno, y un nuevo texto de mi amigo personal, Jaime Caucao, Diálogos bajo el volcán. Es la compilación de los eventos que se vivieron hace un par de años en el Centro Cultural también, donde venían distintos escritores y conversaban y hacían charlas con la ciudadanía osornina. Tertulias, exactamente. Así que los dejo invitados. La Feria del Libro está en el Centro Cultural hasta el día sábado, para que vayan, se echen una vueltecita. Tiene muchos aspectos, no solo de venta de libros, sino que también hay charlas y talleres literarios para jóvenes y adultos. Pedro Pol. Yo, como siempre, un agrado estar en la televisión conversando, tratando de ayudar a aclarar cosas, defendiendo mis puntos de vista en forma honesta, reconociendo si hay un error, siendo pragmático, no siendo dogmático, y decir que tenemos un buen país, que hay que cuidarlo, que hay que hacer buena política, mirando en el largo plazo, no en los votos de mañana solamente, y pedirles a nuestros políticos que efectivamente tengan alturas de mira y que no miren solamente en la reelección, sino que en el futuro del país, porque es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es lo que ellos van a tener que administrar después. Somos el reflejo, vamos a ser el reflejo de ellos. Somos una gran nación, estamos ordenaditos en Sudamérica, vienen tiempos donde vamos a tener que tomar decisiones. Ya no llegaron. Vienen tiempos, fíjese, bien especiales, porque vamos a tener que decidirnos. Todo lo que estamos viviendo hoy chinos, día es fruto de que llegaron tiempos mejores. O por Norteamérica. Va a llegar el momento que tengamos que decidir tomar esa decisión, si por un lado o por el otro lado. Bien, la alegría nunca llegó, tampoco los tiempos mejores, estamos jodidos. No, la alegría llegó, pero llegó para muy pocos, claro, para los jerarcas del partido. Oiga, me quiero despedir con este rastrojo, es un poema muy lindo, dice: quiero tenderme en el suelo húmedo, quedarme ahí, ver pasar las nubes sobre mi cabeza, sin pensar, hijo, que tu sonrisa se me escapó para siempre. Creo que es un mensaje de una madre, de una mamita, ¿no? Claro. Bueno, don Carlos Mancilla, ex Core, ex director de SAL, ahora lo supe, y ex alcalde de Puerto Octay por 3 años, muchas gracias por darse el tiempo de venir acá a nuestros estudios en Primitivos, y bueno, un saludo también para su linda familia. Y para su secretario, no quiero dejar pasar la oportunidad, un tremendo y leal hombre. Próximamente por la invitación, igual. Carlito, vamos a invitar también al ex diputado Sergio Ojea también. Lo va a invitar. Sí, bueno, lógico, es una persona. Gracias, Luis Navarro, amigas y Agradecido amigos, también. Correligionario suyo. Gracias por haber estado con nosotros hoy día. Bajo la lupa, agradecemos una vez más su permanencia en su casa, en algún lugar, porque hoy día también es posible transmitir vía streaming a través de nuestro canal YouTube, de todas las redes sociales y por supuesto desde el Rancagua hasta la región de Aysén. Que tengan una buena jornada. Gracias por estar con nosotros. No soy actriz, no soy modelo. Estudio en